Mientras el presidente del Consejo de Ministros desmiente que el titular de Economía haya presentado su renuncia al cargo, la presidenta del Congreso afirmó que la situación de Alfredo Thorn es bastante delicada. Mauricio Mulder afirmó que Cecilia Chacón tiene bastante experiencia y está a la altura para suceder en el cargo a Luz Salgado en la presidencia del Congreso, aunque reconoció que solo son rumores los que afirman que Chacón asumiría la máxima autoridad en el Parlamento. Mulder no descartó integrar la plancha para la mesa directiva. La Fiscalía peruana se comprometió a no procesar civil, penal ni administrativamente al grupo Odebrecht, sus ejecutivos y empleados, para que la justicia brasileña comparte y colabore con el Perú en las investigaciones sobre actos de corrupción revelados y cometidos en nuestro país por la constructora Odebrecht, según el acta de compromiso hecho público por IDL Reporteros. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a la canciller de Venezuela reiterando su firme compromiso de impulsar el restablecimiento de la democracia en ese país. Delcy Rodríguez pidió ayer que el presidente Kuczynski saque sus fúnebres manos de Venezuela luego que el mandatario peruano propusiera a la comunidad internacional intervenir en Caracas para evitar un mar de sangre. Y ya sabe que si quiere estar bien informado, solo tiene que ingresar a nuestra página web www.canaln.p. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a Portada. ¿Cómo está, Vero? Salió a las 4 de la tarde de mi casa para llegar aquí a las 7. Muy bien, yo también. Sí. Más o menos parecido. Sí, también ha hecho lo propio aquí uno de nuestros dos invitados y parece que el otro ha salido un poquito más tarde. Le damos la bienvenida al congresista Héctor Becerril de Fuerza Popular. Nuestro engreído. Congresista, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. No digas eso porque después nos van a hacer memes de color naranja. Que estaría bueno, crees? ¿no? Sí, también. Pero se sentaría muy bien. No, de lejito a lo más congresista, de lejito. No, le decíamos porque el otro día estuvimos bromeando sobre un meme. Sí, no, y todo bien, todo bien. No, lo toma con muy buen humor. El congresista Héctor Becerril ya conoce la política, el derecho y al revés. Gracias por estar aquí, gracias por el buen humor, congresista. El primer tema en cuestión se lo planteamos a usted. El presidente del Consejo de Ministros ha desmentido que el titular de Economía haya presentado su renuncia al cargo. La presidenta del Congreso ha dicho que la situación de Alfredo Thorn es muy delicada. Vamos a ver qué dice primero el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, al respecto. Y el ministro, como ya lo habíamos anunciado con anterioridad, se va a presentar el viernes en la Comisión de Fiscalización a las 9 de la mañana, justamente para explicar los temas del audio. También tenemos que ser explícitos en decirles que el ministro Thorne, antes de viajar, él mismo solicitó tener esa presencia en la Comisión de Fiscalización para tener la oportunidad de dar las explicaciones del caso. Sobre el segundo tema, nosotros en la presidencia no hay ninguna renuncia. El ministro va a ir el viernes a explicar los temas y él mismo ha solicitado participar. Sobre el tema... Esta mañana regresó el señor Thorne, también por supuesto con el presidente de la República, y parecía estar de muy buen ánimo, muy contento, muy tranquilo, a pesar del largo viaje desde Europa hasta Lima. Tú sabes que le dijeron a todos los periodistas que estaban ahí esperando la llegada del presidente, salió la gente de protocolo y le dijeron, aquí va a salir por esta sala. Entonces todos los periodistas se apostaron ahí. Obviamente se enteraron de que por ahí no iba a salir, querían evitar las declaraciones a los medios. Por supuesto todos se ubicaron donde tenían que estar y los agarraron y por supuesto no dijeron nada, ¿no? Porque la verdad es que no hay mucho que decir al respecto. Pero nuestra es muy compañera complicado. Angélica Valdés en la mañana estuvo tuiteando que sí había habido una convocatoria de Palacio de Gobierno para la llegada del presidente de la República. Los mandaron a la deriva, según nuestro reportero ahí en la mañana, y la verdad que, bueno, demuestra que no quieren ahorita enfrentar las preguntas incómodas de los periodistas. ¿Qué dijo Luz Salgado, presidenta del Congreso de la República por Fuerza Popular? Muy rápidamente se ha tocado lo del ministro Thorne, porque yo le he dicho que ya eso está en la Comisión de Fiscalización conforme lo ha pedido el ministro Thorne, cuya situación es bastante delicada.
y con lo del ministro Basombrío le expliqué las fechas y el cronograma para la interpelación. Hoy, por si acaso, no podríamos decir que fue de sorpresa porque me avisó, pero en el mismo día. Yo siempre estoy dispuesta a recibir a los ministros, en cualquier momento, a cualquier hora, porque si se trata de conversar para sacar adelante los problemas del país, yo creo que nadie se puede negar, y menos la presidenta del Congreso. Hemos conversado largo, tendido, en la cual hemos intercambiado, ya habíamos tenido una conversación preliminar en la PCM con ocasión de la CAN, de la reunión de la CAN, pero creo que ayer ha servido también para poder limar asperezas, y entendemos que los dos tenemos nuestra agenda bastante complicada y que tenemos que tratar de armonizar. Comentábamos que parecía, en vez de la presidenta del Congreso, parecía la directora de un hospital dando cuenta de un paciente que está en estado grave, ¿no? En estado grave. ¿Dónde está el ministro si va a sobrevivir, de Economía? Muy delicada. Hay que preguntarle al congresista Héctor Becerril. ¿Está en cuidados intermedios, cuidados intensivos? ¿Está ya en piso? ¿Cuál es la situación del ministro de Economía? Está en la morgue. A ver, no creo. En primer lugar, yo quería manifestar de que justamente nosotros citamos al ministro Torne a la Comisión de Fiscalización porque lee un documento que nos envía, una carta, nos dice que a partir del 13 podíamos citarlo, pues lo citamos para hoy día 14. Sin embargo, el jefe de gabinete de asesores nos manifestó que llegaba el día de hoy. Yo creo que no era conveniente querer forzar que vaya hoy día mismo, porque hoy día llegaba. Así es que hemos accedido a su pedido y estamos reprogramando para el día viernes. Lo recibiremos en una sesión extraordinaria, 9 de la mañana. Y en realidad, sí, pues un poco complicado la situación del ministro, ¿no? Hay preguntas que él tendría que responder respecto, por ejemplo, a que si es que en sí llevó el mensaje del presidente, ¿no? A decirle al Contralor de que si hay el ofrecimiento del Contralor, entonces el presidente va a firmar. O sea, condicionar la entrega de fondos públicos, claro, que le corresponden a la Contraloría y que no deben ser condicionados por ningún tipo de favores políticos, ¿no? Sí, eso es lo que se aprecia ya en el audio completo que han pasado. Ya no hay acá la posibilidad de que haya habido, pues, digamos, alguna manipulación. Entonces yo, desde el punto de vista de verdad, creo que debería evaluar el ministro Torne continuar en el gabinete. Yo creo que va a ser muy complicado toda vez que habla del presidente, pone una situación medio difícil al presidente, va a poner en cuestión en realidad si el presidente le dijo o no le dijo. Entonces yo creo para que... usted eso es lo más grave, que existe la posibilidad, según estas grabaciones, que el presidente le haya encargado al ministro de Economía. Él dice eso. Claro, es lo que dice, ¿no? El presidente me dijo, si tú vas a ver al Contralor, dile esto. Claro. El condicionar la entrega de presupuesto público al Contralor, no para él, para la Contraloría, para lo que significa el trabajo de ellos, obviamente sea del ministro o del presidente, es muy complicado, pero más complicado es que diga que el presidente está mandando que finalmente hagan ese condicionamiento. O sea, ya acá se tiene que preservar la figura del presidente de la República, y si para eso el ministro Torne tiene que renunciar, yo creo que tiene que hacerlo. Bien, ya llegó nuestro otro invitado, el congresista por Acción Popular, Armando Villanueva. Bienvenido, congresista. Y lo que el primer tema que estamos tocando es la situación actual del ministro de Economía, Alfredo Torne. ¿Debe o no renunciar? ¿Qué tan grave es esta acusación que pesa sobre él? Hemos escuchado declaraciones de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que dice que es bastante delicada la situación del ministro de Economía. ¿Su opinión? Y bueno, antes que nada, mil disculpas. No, tengo que tener la tardanza. No pasa, hasta los conductores a veces con la justa llegamos por el tráfico, que es insoportable. Bueno, es una situación muy difícil. Lo que tenemos que nosotros expresar es nuestro pesar porque un tema como Chinchero, que parecía de fácil solución, tuviera como consecuencia primero la caída de la renuncia del ministro Vizcarra y luego el compromiso
en el que se ha visto implicado un ministro como el de Economía, cuando, bueno, no solamente el ministro de Economía, sino también al mismo tiempo hasta el presidente, si es que efectivamente se refiere al presidente de la República o al presidente del Consejo de Ministros. Pero en el caso de que fuera el presidente, obviamente se está poniendo en cuestión no solamente la figura, sino la moral correspondiente. Usted, después de haber escuchado estos 31 minutos, ¿usted cree? Porque el domingo antepasado, cuando salió un reportaje, el ministro de Economía salió por teléfono luego del reportaje y dijo, él pidió que pusieran los 31 minutos. El siguiente domingo se los pusieron en la página web. Y también dijo que a él no le parecía raro. Roxana Cuadra le dijo, ¿por qué usted tiene que meter en esta conversación al presidente de la República? Y él dijo, ¿pero qué tiene de malo? Lo dijo, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo porque yo no estoy haciendo nada malo, yo soy transparente y no estoy pidiendo absolutamente nada. Y realmente es una preocupación la que se tenía en el gobierno. Parece que no se dan cuenta de lo grave que es esto, porque yo creo que la percepción de la opinión pública y por supuesto de los especialistas en política y representantes como ustedes, es bastante claro que esto es algo muy grave, que compromete hasta el propio presidente de la República. Sin embargo, cuando le piden declaraciones al presidente PPK en el extranjero, ahora en su gira, él lo que ha dicho es que uno no escuchó el audio, pero que no le parece que es algo grave. Entonces, no se entiende cómo puede tomar tan a la ligera esto. No se dan cuenta, pues. El gabinete, ¿no? Clarísimo, claro. Yo creo que hay dos razones graves. Una, que se utilice la figura presidencial o el encargo presidencial para condicionar efectivamente la transferencia de recursos para la Contraloría a la posibilidad de que el informe que pudiera dar Contraloría pudiera ser benigno y podía convalidar el paso dado por el Ejecutivo y concretamente por el Ministerio de Transportes con la suscripción de la adenda, siendo que la adenda ya había dado muchas muestras en los análisis distintos en el Congreso, el Ministerio Público, Procuraduría, dando cuenta de que efectivamente tenía avisos de lesividad al interés del Estado. Entonces, eso por una parte, y en segundo lugar, el hecho mismo de que se utilice el mandato presidencial para condicionar precisamente un presupuesto público para Contraloría a esa benignidad del informe de Contraloría. ¿Usted también cree que el ministro de Economía debe renunciar antes? Ante las circunstancias, obviamente, porque yo creo que no solamente por el error cometido en su actuación, en el diálogo con el Contralor, al haber condicionado la transferencia de estos presupuestos, sino porque al mismo tiempo está demostrando igual compromiso con un proyecto como ese de Chincheros, cuya lesividad había sido anotada y al pedir eso está tratando de convalidar, siendo que no debía ser la actuación de un ministro, porque todos los servidores públicos, más aún en la escala del Ejecutivo, presidente y ministro, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes. Congresista Becerril, ¿cómo es el procedimiento aquí? ¿Qué dice el reglamento? O sea, ¿tiene que necesariamente un ministro de Estado ser interpelado ante el Pleno del Congreso para después ser censurado? Porque el reglamento lo que dice es que se tiene que presentar al Congreso, pero no dicen qué instancia. Si va a fiscalización, ¿también cuenta? Sí, si el que está siendo cuestionado va a una comisión o al pleno y ya es escuchado, entonces ya no se necesita interpelarlo, sino que inmediatamente puede ocurrir una censura. O sea, después de la presentación y fiscalización, en teoría, no estamos diciendo que eso es lo que van a hacer, porque es, además el ministro de Economía es una cosa muy delicada, pero sí podrían, digamos, tener la facultad para censurarlo si es que no satisface sus explicaciones en esta comisión. Sí, sí podría ser censurado. Yo quiero acá analizar lo siguiente. En primer lugar, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dice que no escuchó el audio, pero también dice que no es tan grave. Entonces, ¿cómo sabe que es tan grave o no tan grave esa grabación si él no lo escuchó? Yo creo que esto lo está tomando muy a la ligera y es una demostración clara. En segundo lugar, no se dan cuenta, no se percatan, no tienen olfato político. Las únicas bancadas no tienen. Que en realidad están diciendo de que no es grave es la bancada de Peruanos por el Cambio y la bancada de APP, que obviamente son aliados políticos. Pues las cuatro bancadas y cada vez más congresistas están manifestando que acá tendría que ser urgente una interpelación y otros están hablando de censura. Entonces yo creo que por el bien del país, por la tranquilidad política que debe reinar, yo creo que este tema ya, digamos, ha pasado a mayores.
Y si inicialmente había la posibilidad de que de repente pues esa grabación ha sido acomodada para escuchar de alguna manera, ahora no, ya se pasó, digamos, toda la grabación. Incluso yo he solicitado al programa que me envíe la transcripción. De hecho, la transcripción y aparte también el peritaje. Entonces, con eso ya no hay ninguna posibilidad de que haya un arreglo. Entonces, yo creo que deben cortar por lo sano y el ministro de Economía debe evaluar muy seriamente, renunciar y voltear la página. ¿Deben cortar por lo sano porque de lo contrario lo vamos a censurar? ¿Es así como se debe entender? No, yo creo que por ejemplo ahí hay bancadas como el Frente Amplio que ya está corriendo firmas para la interpelación. Nosotros tenemos la bancada mayoritaria, obviamente que tenemos que darle voz a estas bancadas porque la interpelación es el control que hacen las minorías. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar y si es que hay que ir a una interpelación, obviamente que vamos a apoyar. No podemos quedarnos callados y dejar una bancada minoritaria sin voz. Entonces yo creo que va por ese camino y es complicado. Pero congresista, ahora son buena gente. No, ¿usted también creen que debe ser interpelado o no? Nosotros inicialmente... No diga, porque si no, entonces todas las iniciativas de cada uno de los parlamentarios o las bancadas pequeñas sería apoyada por ustedes. Eso no es real. Tiene que haber un interés sobre el tema, ¿no es cierto? No, sí es real lo que te digo. Inicialmente nosotros hemos planteado ante el pedido del ministro, porque nosotros podríamos decir un momentito, que no vaya a la comisión, simplemente que vaya interpelado. Nosotros ante la carta asumimos que debe ir a la comisión de fiscalización. Pero esto ha ido creciendo conforme los días avanzan, y yo no sé pues si eso no se dan cuenta. Y sí, en este caso estamos apoyando al Frente Amplio, que de verdad no tendría los votos para ir a una interpelación. Hay un hecho que me gustaría anotar alrededor del tema, que obviamente no tiene directamente que ver con la interpelación y la censura, pero es que el gobierno, recordemos, cuando se dio la suspensión de la adenda de Chincheros, se comprometió a esperar el informe de Contraloría para seguir las recomendaciones que pudiera hacer. Lo dijo el ministro. Sí, claro. Lo dijeron cada uno de los ministros y lo dijo... Condicionaron, ¿no? Lo dijo, lo de Chinchero. Sí, a continuar. Sí. Y lo dijo el presidente de la República una y otra vez, además. Estamos esperando. Lo dijo en Cusco. Estamos esperando el informe de Contraloría, las recomendaciones para continuar el camino. ¿Cómo es que esperando, disponiéndose en esa forma, el Ejecutivo luego estaba yendo por debajo de la mesa a decirle al Contralor, oye, te transfiero los presupuestos siempre que convalides la adenda? Que nos ayudes, ¿no? Que nos apoyes. Ayudes. Bueno, en otras palabras, que convalides. Claro, pero digamos, en el audio hablan de apoyo, ¿no? Que nos apoyes en relación a la adenda, siendo que la adenda, ellos sabían, tenía visos de lesividad. ¿Por qué? Porque se había firmado antes de tiempo y porque ese antes de tiempo suponía la necesidad de que se cumpliera con un requisito, que fuera el acreedor permitido, que había sido informado por el ministro en el momento de la interpelación, no había cumplido con los requisitos. Es decir, ahora, no había digamos, la única defensa que tiene el ministro de Economía en este caso es que en realidad no estaba hablando de la adenda, de Chinchero, sino que estaba hablando de un crédito del Banco Mundial que estaba condicionado a una serie de medidas que tenía que tomar el Contralor. Esa es la explicación que va a dar seguramente el ministro Torne en el Congreso. No sé si eso es creíble o no para usted. Pero no dice, de inicio dice, ¿no? Si Chinchero va, todo está bien, si no, todo está mal. Y lo que nos llama yo le digo que es lo que él va a decir, o tratar de decir, ya ahí ustedes en fiscalización le caerán encima, no sé. Y lo que nos llama mucho la atención, tan importante era este tema de Chinchero para el presidente, para el premier, que no les bastó la renuncia para la hermana del premier, así es, para la hermana, así es. Pero de aquí había conflicto de intereses, que renunció un ministro, una viceministra tuvo que salir de ese ministerio. Incluso a Yufra, al ministro, lo pusieron en una situación muy difícil cuando salió a querer, incluso nos midió qué piensa la oposición, si podíamos abrir la posibilidad de que continúe la adenda. Finalmente, al ver la reacción del Parlamento, bueno, salió el presidente a decir que en 3 días se arregla esto. Pero no se olviden de que también no ha sido la única reunión sobre ese tema. También ha habido otra reunión en la Contraloría donde ha ido Vizcarra, ha ido también el ministro. ¿A qué han ido? Ha ido obviamente pero no hay audio. A condicionar, así es, a condicionar ese apoyo. De verdad, pero no sabemos cuánto daño ha hecho este contrato tan lesivo de Chinchero, que lo han querido sacar
contra viento y marea, porque obviamente había conflicto de interés del Premier respecto a que su hermana era funcionaria de Andino Investment, una de las empresas que se consorciaron para la construcción de este aeropuerto. Pero el contrato fue hecho antes. El contrato fue hecho antes de que el Premier sea el señor Zavala. ¿Cierto? Digamos, la adenda que parece que lo que hace es darle un empujoncito. Bueno, no. O sea, eso es lo que justo quiero preguntarle, porque acá el congresista Kuntur tiene, digamos, varias empresas. Una de ellas es una empresa argentina que tiene mucha espalda, pero la empresa Andino es una empresa que tiene un problema de liquidez. Lo dice ahorita, Torne, ¿no? lo dice Torne en el audio. Parece que le estaban dando un empujoncito. Justo le iban a transferir los 40 millones para que empiecen a trabajar. Ellos decían que no, que iba a ir a una cuenta, pero justo eran los 40 millones que necesitaban para empezar a levantar la tierra y hacer la obra, pero bueno, nunca íbamos a saber pues para qué se iban a usar esos fondos realmente, así que en verdad había un montón de cosas pues que parecía que estaban favoreciendo a Andino, dándoles un empujoncito para que salgan de este hueco financiero en el que estaban, ¿no? O sea, yo quiero preguntar a los congresistas y al congresista Villanueva, que además ha estado defendiendo, o más bien en contra de la adenda, ¿no? Observándola. Entonces yo lo que quería preguntarle, ¿ustedes creen que en la situación que está hoy, ¿no es cierto?, el tema del aeropuerto de Chinchero, es decir, que vamos a llegar a un acuerdo con Kuntur Wasi, con quien hemos firmado un contrato, va a ser más beneficioso económicamente para el país que la adenda? ¿Sí? Es que no se conoce los términos de la resolución del contrato. O sea, perdón, congresista, discúlpeme para ampliar mi pregunta. Le pregunto por qué. Porque ustedes están diciendo que esta adenda tenía un interés. O sea, que el señor Torne acá no es un bebé de pecho en temas políticos, porque parece que por eso tendría que irse el señor, sino que ustedes creen que acá hay corrupción. Entonces por eso les pregunto, bajo esa premisa, ustedes deben creer que lo que está pasando ahora con el aeropuerto de Chinchero, luego la presión mediática, luego las denuncias, tendría que ser mejor que la adenda, económicamente, porque si no, ¿por qué no hemos seguido con la adenda? ¿Ustedes creen que la adenda era corrupta? Y que como la adenda era corrupta, ellos querían seguir con eso porque ellos son unos corruptos, entonces lo de hoy se supone que es mejor, que nos va a costar menos a todos los peruanos. Eso es lo que les estoy preguntando. Primero habría que tener en cuenta que el Congreso, cuando empieza a observar y hacer control político y fiscalizar, evita el hecho de que pudiera el cierre financiero presentado por Kuntur el 2016 con el 22% y los 589 millones de interés se evitara, ¿no? Eso ocurre justamente en el momento en que es convocado el ministro Vizcarra por el Congreso y reconocen que obviamente el 22% más los 589 era un interés muy alto que el Estado no debía pagar, siendo que estaba ya por poner la primera piedra en función de ese cierre financiero, primero. En segundo lugar, la adenda obviamente se hace o vulnerando los requisitos mismos para certificar al acreedor financiero que debía ser el que solicite la suscripción de esta adenda. Siendo que es así, y siendo que además se da la posibilidad de estos 40 millones más el IGB de adelanto para una etapa que debía empezar 25 meses después, cuando se lo dice la Contraloría, pareciera que le está advirtiendo, evite el Ministerio de Transportes y el ministro un grave error con visos de delito. Por eso. Y parece que en ese momento el Ministerio asume tal posibilidad, el Ejecutivo asume que efectivamente estaba comprometiéndose gravemente con la posibilidad de cometer un delito, y entonces suspenden la adenda. Muy bien, en ese momento se dice, vamos a esperar la oferta o el informe de Contraloría. ¿Qué es lo que dice Contraloría? Yo creo que el informe de Contraloría es muy importante, porque coloca las cosas donde debieran estar. Observa la adenda, descoloca al consorcio que había sido consolidado en su posición, no, porque todos decíamos, va a recurrir a un tribunal internacional para recuperar mucho más del dinero que podía ganar. Nos preocupamos ahí, pero el informe de Contraloría descoloca esta adenda, le quita el piso correspondiente a Kuntur Wasi y le dice, volvamos al contrato inicial. ¿En qué estado está el contrato inicial? En la respuesta de negación al cierre financiero presentado por Kuntur Wasi en los últimos días de Humala, cuya respuesta la da el 25 de noviembre. Dice no al cierre financiero, el Estado, el ministro. Claro, podía continuar el cierre financiero ad infinitum, ¿no? Sí, porque la empresa podía volver a plantear, el Estado podía decir, no decía el contrato. Pero había insistido tantas veces que el Ejecutivo le había dicho no.
Entonces, ante esa posibilidad podía aplicar cualquiera de los articulados y las cláusulas contenidas en el contrato. Resolver por caducidad, resolver por interés público, por interés del Estado, ante la inviabilidad de la sí habían salidas legales para impedir tener una situación ahora mismo, ¿por qué? De pérdida para el país. ¿Qué es lo que debía darse? El ministro Vizcarra asume las circunstancias que se da en función del informe que se supone le da el Contralor y asume la decisión de anunciar la anulación de la adenda y la resolución del contrato. Bueno, ¿no? Vamos a... Sí, acá hay un tema importantísimo, que la adenda desde un inicio se dijo, y la Contraloría lo ha rubricado, es ilegal, porque no hubo el acuerdo permitido. Y siendo ilegal, nos retrotraemos ¿hasta dónde? Hasta el momento que no hubo cierre financiero. ¿Por qué creen ustedes que fácilmente Punta Uruguasi ha aceptado la resolución del contrato, de la concesión? Porque sabe perfectamente que ellos en cualquier ámbito internacional, el CIADI, no van a poder sostener este contrato porque saben ellos que también han cometido irregularidades, tanto la empresa como también en el tema de la adenda. Así es que por eso yo creo que sería importante que nos den a conocer ya los términos de la resolución. Yo no creo que sea muy onerosa para el país, porque esta empresa, sí, sabiendo... Claro, que tenemos que saber cuánto va a pagar Yufra ahora, porque de repente... No, que también... Yufra, nosotros. Bueno, pues... Nosotros. Pero, y ahora... pero Yufra tiene la chequera. Pues de la firma. No, la chequera la tiene Torne, por ahora. Y bueno, el ministro Torne va el viernes a fiscalización, ¿no es cierto? Y el ministro Basombrío va el 21, tengo entendido, ¿no es cierto? Se acaba de aprobar. A las 3 de la tarde, el miércoles 21. Sí, pero ¿lo ven con mayor simpatía al señor Basombrío que al señor Torne o no? Digo. Bueno, hablando de simpatía... Yo creo que no se trata de simpatías, sinceramente. Se trata en realidad de evaluar políticamente qué está pasando, digamos, en ese ministerio. A ver, le planteo esta pregunta antes de que continúe con esta, porque me parece que nos puede ayudar a entender aquí la magnitud de las cosas. ¿Le parece a usted que tiene una situación más complicada ahorita el ministro de Economía, Alfredo Torne, que el ministro Martín Vizcarra, que sí renunció? O sea, ¿le parece que hay más fundamento para que renuncie Alfredo Torne de los que tenía Martín Vizcarra? Lo que pasa es que son cosas diferentes. ¿Pero cuál es más grave? En el caso de Torne, no está yéndose porque estamos criticando su gestión. Se está yendo por un caso, por lo menos, que no es acorde con la ética y la moral. En el caso de Basombrío, lo que estamos criticando... No, de Vizcarra. Vizcarra renunció. Para que no lo interpelen y lo censuren, porque temía que lo podían censurar. Hay más fundamento para censurar a Alfredo Torne del que había para una posible censura de Vizcarra. No, nosotros nunca hemos pensado en una, le hemos dicho varias veces, una censura para Vizcarra. No iban a censurar a Vizcarra. Eso es lo que están diciendo ahora, ¿no? No, y fue inmediatamente. Nunca ha habido esa posición, digamos, de censurar. ¿No lo iban a censurar? No, completamente no. Así es que si él se fue, creo que se fue un poco, porque se vio solo. Recuerden ustedes cómo va el Parlamento. Él va al Parlamento totalmente solo. Ahí en esos momentos yo creo que el que tendría que haber ido en su respaldo, en su apoyo, conjuntamente con él, era el Premier. Finalmente el Premier el que tiene el conflicto de intereses. Yo creo que se ve solo, no lo apoyan, no lo respaldan, lo dejan caer, y por eso que finalmente él renuncia. Y recuerden que eso está, para mí es cierto. Tan es así que él parece que sin consultar con el presidente ni con el premier, un programa dominical dice pues que se deja sin efecto el tema del aeropuerto de Chinchero, y al día siguiente temprano renuncia. O sea, ¿en qué momento se pusieron de acuerdo para dejar sin efecto el tema del aeropuerto, y en qué momento se pusieron de acuerdo para que renuncie? Entonces es muy raro. O sea, después de un informe de Contraloría negativo, ¿usted no iba a censurar a Vizcarra? Eso no se lo cree nadie. ¿De cuál contrato? Digo, o sea, de que salía el informe negativo de la Contraloría, ¿ustedes no iban a censurar a Vizcarra? No le creo. Bueno, o sea, porque usted también está diciendo, no le íbamos a censurar. Estamos hablando en cosas, digamos, de supuestos, ¿no es cierto? Entonces yo tampoco no le creo. Estamos hablando, cuando él renuncia, nosotros sabíamos del informe de la Contraloría. No se sabía, obviamente. No, el señor Vizcarra ya sabía. Bueno, él había sabido. Y él renunció porque sabía de que iba a ser negativo, y que ustedes, al recibirlo en el Congreso, al entender que era negativo, lo iban a censurar. Bueno, se adelantó. Ese es lo que él piensa. Y no iba a ser así. No iba a ser así. Muy bien. ¿Y con el señor Torne?
¿Las cosas son distintas? Como digo, con el señor Torne. ¿Lo vamos a escuchar obviamente se va a escuchar el día, y yo sobre todo con la Comisión de Fiscalización, lo vamos a escuchar el día viernes, y en base a eso se tomará una decisión. Pero como repito, si hay bancadas que están proponiendo una interpelación, nosotros, y hablo a título personal de Héctor Becerril, obviamente que yo creo que sí debemos apoyar esa interpelación, es lógico. Y si renuncia, el señor Torne va a decir, nosotros no le íbamos a censurar, por gusto de renunciar. Estamos hablando de una censura de él, estamos hablando de una interpelación hacia él, es lo que estamos hablando. No, claro que sí, pero digo, si renunciara, porque usted está pidiendo que lo mejor es que renuncie. Todos los congresistas en su mayoría están diciendo, bueno, lo mejor es que dé un paso al costado. Pero no, me da risa la situación que es parecida, ¿no? Que de pronto va a renunciar y dice, bueno, si nadie lo iba a censurar, estamos hablando de una interpelación. Pero nadie está hablando de una censura. Yo no sé ustedes por qué se adelantan a los hechos. Además, que ya hubo un precedente muy fuerte y muy pronto, ¿no? ¿Cuál? Interpelación y censura del señor Saavedra. Entonces ya... Pues es insostenible su posición, todo lo que se ha conocido. Y el señor Torne sí es sostenible. Y lo que yo denuncié está en la fiscalía, hasta ahora sigue investigando. Una denuncia completamente diferente a la que él decía que se había denunciado. Y el una mafia organizada en el ministerio. Pero el señor Basombrío, digo yo, la situación de él ha cambiado. Basombrío ahora. Sí. Basombrío, ha cambiado, ¿no es cierto? Porque él es el que se va a presentar primero en el Congreso. Primero es el señor Torne y luego es el señor Basombrío. La situación de él es distinta, ¿no? Digo, claro, él sí va interpelado. Post-Movadef, la cosa era, este señor va a salir, ahorita lo sacamos, pensaban en el Congreso, ahora ya no tanto, ¿no? Nunca he visto tantas firmas tan apretadas, o sea, parecía que había que hacer cola para firmar ese interpelado. ¿Tienen una gana esa Basombrío ustedes? No es un tema personal, yo de verdad quisiera que nos entiendan. Acá no hay un tema personal contra Basombrío. ¿Qué tema personal podría haber? Acá lo que hay, desde mi punto de vista, es una mala gestión en varios aspectos, y eso obviamente merece un control político, y eso es lo que se va a hacer cuando él se presente. Muy bien. Bueno. Vamos a escuchar, ¿podemos poner las declaraciones de la presidenta del Congreso, la señora Salgado, sobre limar asperezas y que Zavala no pidió disculpas? Porque una de las últimas veces, digamos, que el señor Zavala se refirió al Congreso fue de manera bien dura, ¿no es cierto?, directamente contra el fujimorismo. Vamos a escucharla. El tema del abuso de autoridad, su pedido para que se retracte Zavala, ¿cómo solucionaron el impasse? Yo le he explicado que no hay ningún abuso de autoridad, que no hay ningún afán obstruccionista, y sí es cierto que él ha entendido y no ha pedido disculpas, pero yo creo que lo ha entendido, y de lo que se trata es de entendernos las personas, y hablando uno se entiende. Y entonces que sepan que el Congreso cumple su rol y el Ejecutivo tiene que cumplir su rol. Estamos en una etapa de gobernabilidad bastante particular en nuestro país, en la que tenemos que aprender que el Congreso, que tiene una mayoría de oposición, tiene que cumplir con su rol no solamente legislador, sino de fiscalización. Tenemos que aprender. Muy bien, ¿no? O sea, creo que ha sido muy clara ahí Luz Salgado en expresarse. Tiene mucha experiencia política además, y nunca le cierra las puertas al ministro Zavala, fue sin anunciarse, ¿no? Se apareció, nomás le tocó la puerta. Luz Salgado, evidentemente, al tratarse el presidente del Consejo de Ministros, para evitar alguna fricción mayor, lo recibió, y por supuesto tuvieron esta conversación en la que, según nos revela Luz Salgado, no hubo ninguna disculpa por este exabrupto que tuvo, ¿no?, respecto al Congreso. Pero le explicó, dice. Bueno, vamos a ir a una pausa y luego vamos a regresar con la candidata a la presidencia del Congreso. No hay una candidatura oficial todavía, pero ya todo el mundo está diciendo que la congresista Cecilia Chacón podría... Mulder y Chacón, ¿te imaginas esa mesa directiva? Agárrense. Vamos a ver. Vamos a hablar con eso. Vamos a ver qué nos dice de adentro el congresista Héctor Becerril, y por supuesto las opiniones del caso de nuestro invitado Armando Villanueva, también congresista de Acción Popular. Volvemos. Vamos acá, antes de ir con lo de Cecilia Chacón, si me permiten, quería acá comentarle al congresista presidente de la Comisión de Fiscalización que el congresista Kenji Fujimori acaba de tuitear que había pedido que le enviaran un procedimiento a la congresista Donaire. Ella decía, Patricia Donaire no declaró ante el Comité Disciplinario del Fujimorismo.
Esa fue la noticia, ¿no es cierto? Y ella explicó en la nota de que, bueno, que iba a saber de qué iba a defenderse si no sabía de qué se le estaba acusando. Y el congresista Fujimori ha tuiteado con esta noticia eso, lo siguiente, dice: solicité desde ayer reglamento interno de bancada. Patricia Donaire lo necesita para su defensa, no le entregan. Ahora, así lo estoy leyendo yo. Pareciera una llamada de atención, ¿no? Podría ser de repente con la voz un poquito más baja. Parece Frente Amplio ya. No sé. ¿Cuál es el reglamento congresista y si tienen acceso a los representantes de su bancada? Yo a veces me sorprendo cuando se pide cosas, como en este caso, que todo el mundo lo tenemos. ¿Recuerdan ustedes la primera investigación que se hizo a la colega Jenny Vilcatoma, el primer proceso? Sí. Se repartió y estuvo en la sesión a todos los integrantes de la bancada, el reglamento interno, porque además teníamos que tenerlo, porque finalmente todos tenemos que saber a qué tenerlo. Un reglamento aprobado por la mayoría, presentado a la mesa directiva, aprobado por el Congreso de la República. A ver, los reglamentos internos se aprueban en la bancada, no necesariamente tienes que presentarlo, digamos, a la mesa directiva o tiene que ser aprobado por el Pleno, eso no es así. Se aprueba, no por el Pleno, pero sí tiene que el Congreso dar cuenta que ese es el reglamento, ¿no? Se aprueba por la bancada, se la aprueba y no hay, según el reglamento, no hay una obligatoriedad de presentarlo, simplemente es a nivel de bancada. Eso justamente es el problema que tiene ahorita el Frente Amplio, ¿no? Claro, porque ellos dicen que no se aprueba en mayoría. Pero entonces la congresista Donaire y el congresista Kenji Fujimori no saben esto. ¿Dónde estaban en el momento que se hizo eso? A ellos y a todos se entregó ese reglamento interno. Además, yo creo que cuál es el problema, por ejemplo, me lo piden a mí, si yo tengo el reglamento, todo el mundo tengo el reglamento. Y yo más bien creo que ahí, me parece haber, hoy día me llamaron por una entrevista, que la colega dice que no se ha seguido el debido proceso. Yo creo que lo más importante acá es escuchar a la colega Patricia Donaire. Ella tiene derecho a ser escuchada, a hacer sus descargos, y seguramente, pues, si no ha sido el día de hoy, seguramente mañana, pasado, la volverán a citar. Acá no hay ningún ánimo de no darle reglamento para que no tenga dónde apoyarse. El último tuit de la congresista Patricia Donaire le responde al señor Kenji: me lo acaban de entregar. Gracias, Kenji, acaban de entregármelo. Kenji. Sí, ahorita está. Mira. ¿Cómo repito? Se lo acaban de entregar, no entiendo. Entonces, de repente... Están viendo canales de creo, lo han visto a la congresista Becerril. De repente lo que tendría que hacer es repartirlo otra vez. A nosotros nos reparten cada cierto tiempo en nuestro código de ética. Por si acaso. De repente deberían hacer lo mismo ustedes. No, yo creo que, y acá, hablando con total seriedad, yo no creo que esto sea un tema de un reglamento interno, qué sé yo. Yo creo que finalmente lo que hay que hacer como bancada, y por eso hemos establecido esta comisión, este Tribunal de Honor, tiene que escuchar a Patricia Donaire. Sí, pero no ve usted que acá el congresista Kenji Fujimori podría haberlo hecho internamente, pero lo pone a través del Twitter y dice: yo ya lo pedí, ella necesita ese reglamento. ¿Eso qué significa? Pues yo ante eso le digo al colega Kenji de que a todos nos han entregado ese reglamento y era mucho más fácil pedir a uno de nosotros y no sacar, digamos, fuera del entorno de la bancada temas que no tienen razón de ser, ¿no? Está muy bien. Listo. Quería esa pequeña aclaración. Con lo que ha declarado Mauricio Müller el día de hoy. Habló sobre la mesa directiva, la posible participación del partido aprista y de su opinión sobre la posibilidad de que Cecilia Chacón lidere el Congreso de la República después del 28 de julio. Escuchamos. Vamos a ver. Digamos, es potencialmente posible, en el sentido de que nosotros sí estamos integrando la mesa en la actualidad. Si el fujimorismo tiene el mismo talante de seguir manteniendo este acuerdo, nosotros lo vamos a aceptar y creo que así va a ocurrir. No sabemos si va a ser Cecilia Chacón o el otro o otra persona a quienes ellos vayan a poner, pero en el caso nuestro lo que ha ocurrido es que como somos 5 es muy fácil tomar decisiones, ¿no? Entonces Jorge Castillo ha pedido ser el vocero en el periodo que viene. Javier Velázquez ha pedido ser el presidente de la Comisión de Defensa, y ambos, como han sido primeros ministros, nos han manifestado a los otros demás compañeros de la célula que ellos no quieren integrar la mesa del Congreso en ninguno de los 5 años que vamos a tener en este periodo.
Y entonces, claro, esa posibilidad solamente queda para quien habla, y Luciana, que está en estos momentos, y para Elías Rodríguez, y como todavía quedan 3 años, ya no me queda otra. Así que no es porque tampoco no quiera, sino que, bueno, es un reto, es una cosa que creo que simplemente muestra un talante un poco más democrático en la mesa directiva del Parlamento, y ojalá se incorporen otras fuerzas políticas que no están ahora. Pero Cecilia también tiene bastante experiencia, tiene 10 años en el Parlamento, son 2 reelecciones, y yo tengo 3. ¿Usted cree que ella podría hacerlo bien? Sí, claro, yo creo que está a la altura, o sea, tiene todo para poder conducir una institución como el Congreso de la República, que necesita bastante muñeca, y la experiencia es fundamental, ¿no? Bueno, ¿y usted estaría ahí en la vicepresidencia? Bueno, en realidad es un tema casi muy... ¿Qué nos dice primero el congresista Armando Villanueva, ¿te parece? Para a ver, bueno, empecemos con Armando porque hace Villanueva. rato que lo tenemos ahí. Ustedes sí están al margen de la mesa directiva, no tienen ninguna intención de integrar ni el gobierno ni ningún puesto importante en la mesa directiva del Congreso. Fue una decisión de bancada, en mantenernos independientes de cualquier relación que pudiera ligarnos con el Ejecutivo y también con el Legislativo. Y esa posición independiente la asumimos con un carácter constructivo, que es el que siempre caracteriza el comportamiento de Acción Popular. Creo que esa ha sido nuestra actuación en relación a las cosas que había. Pero ya pasó un año, las cosas están distintas. ¿Van a reevaluar? ¿Cree usted que debería reevaluarse eso? Debe plantearse el tema, pero consideramos que es prematuro. Prueba de ello es que a la fecha no nos los hemos planteado como bancada para tratar el asunto. Seguramente van a haber opiniones y decidiremos democráticamente. Felizmente hasta ahora, digamos que siendo una bancada pequeña, ha caracterizado la unidad de criterios en cuanto a las decisiones más importantes. El congresista Lescano no dice lo mismo, ¿ah? Bueno, esa es parte de la democracia interna, que ha permitido convivir a la bancada en unidad durante todo este primer año. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad de que Cecilia Chacón sea la próxima presidenta del Congreso? Para muchos ella busca demasiado la confrontación y que podría ser de repente muy áspera para la presidencia, o usted cree que sí podría, porque experiencia tiene, ahora lo hablábamos con el congresista Mulder en la mañana, claro, no la experiencia de una Luz Salgado, ¿no? Pero ¿usted qué opina? ¿Podría ser una buena presidenta del Congreso Cecilia Chacón? Bueno, será particularmente una propuesta de la mayoría. Acabo de escuchar al congresista Becerril que ellos todavía no han tomado la decisión. Pero está sonando, ¿ah? Formalmente. Ahora nos va a decir Héctor Becerril. Seguramente. Si es verdad o no. Espero que ratifique lo que hemos conversado en el interno. No hay off the record, ¿ya ve? Nunca pueden hablar así nomás. No existe. Bueno, entonces habrá que esperar la propuesta formal. Tiene una mayoría absoluta para poder empezar a opinar respecto de las posibilidades. Pero creo que hay que seguir impulsando en términos de Congreso posibilidades de consolidación de la institucionalidad del Congreso. Inicialmente, en los meses iniciales, llegamos hasta un 40%, lo digo como Congreso. En la semana última estamos con un 24% de aprobación. Creo que hay que apuntalar hacia el fortalecimiento y la consolidación del Congreso, y eso supone... Con una mesa multipartidaria, dice usted. Bueno, con una mesa que sea capaz de actuar con mayor eficiencia, o similar, digamos, a la que ha ejercido Luz Salgado, que ha dado muestras mal, digamos, ver Acción Popular en la mesa directiva con el fujimorismo y el aprimo. Yo personalmente mantengo la idea de que debíamos mantener nuestra independencia, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pero habrá que tomar las opiniones de todos y cada uno de los miembros de la bancada para finalmente tomar una decisión. Congresista Becerril, cuéntenos. ¿Qué tan ciertas son todas estas, insinuaciones de que podría ser Cecilia Chacón la próxima presidenta del Congreso? Hasta el momento, todos son especulaciones. Nosotros, en el interno, hablando de la bancada, ni también en el Pero ha estado sonando fuerte el nombre de Cecilia Chacón. Sí, ni en el mismo Parlamento no ha habido, digamos, nunca se ha tocado ese tema todavía, porque seguramente ya en las próximas semanas estaremos ya tomando decisión. Pero sin embargo, yo quiero decir que la colega Cecilia Chacón tiene la experiencia y todas las capacidades para ser una buena presidenta del Congreso, para poder seguir a la congresista Luz Salgado, que ha hecho, desde nuestro punto de vista, una excelente gestión. Acá hay que recordar que hay algunos acuerdos políticos
que hicimos inicialmente, ¿no es cierto? Acuerdos políticos con el Partido Aprista, acuerdos políticos con Peruanos por el Cambio, para que sean integrantes de la mesa. Obviamente después de un año, yo creo que esos acuerdos políticos se tienen que reevaluar, se tienen que conversar. Yo también veo con buenos ojos que el congresista Mauricio Mulder pueda ser integrante de la mesa. Recordemos que es uno de los congresistas que más experiencia tiene en el Congreso. Tiene mucho manejo de reglamento, mucho manejo, digamos, de todo lo que es la hermenéutica parlamentaria. Entonces sería un soporte importante. Bueno, usted trabaja con él en fiscalización, ¿no? Y Alianza, a ver, en estos momentos tenemos en la mesa directiva el APRA, al Fujimorismo y Alianza para el Progreso, ¿no es cierto? Hace un rato habló de aliados del gobierno en referencia a Alianza para el Progreso. Digamos, quien fuera la candidata o el candidato del Fujimorismo para integrar la mesa directiva, la presidencia probablemente, ¿no estaría ahí dentro también en la propuesta Alianza para el Progreso o sí? Yo en realidad a priori no quisiera descartar a Alianza para el Progreso. Sin embargo, es bueno decir las cosas, hay que decirlas claramente. Los de Alianza para el Progreso lamentablemente no ha actuado mucho, digamos, en concordancia con lo que significa ser parte de una mesa directiva. Recordemos una declaración totalmente nefasta, fuera de lugar, del mismo Morchera Acuña, respecto que se habría... Que Keiko Fujimori habría estado aprovechándose, claro, con los congresistas. Y eso quedó totalmente demostrado que fue inexacto, ¿no es cierto? Entonces, y ahora los veo en realidad muy pegados del lado del gobierno, ¿no? Ya aparece en el PPC también. Entonces, desde el punto de vista, yo creo que hay que evaluar, hay que volver a evaluar, y seguramente a partir de ahí tomaremos la mejor decisión, pensando en que este nuevo año que viene debe ser un congreso donde se pueda tener mayor posibilidad de concordar, de consensuar cosas. Sí, y ahora, y les gustaría también ahora sí, de repente vuelven a proponerle a Peruanos por el Cambio que estén en la mesa directiva. ¿Eso es algo que se va a evaluar? ¿Usted lo pondría a debate en la bancada fujimorista? Sinceramente, yo no creo que Peruanos por el Cambio deba formar parte de la mesa directiva. Muy bien, vamos a una pausa nuevamente y cuando regresemos la Fiscalía Peruana se comprometió a no procesar civil, penal ni administrativamente al grupo Odebrecht, sus empleados, ejecutivos, para que la justicia brasileña pueda compartir de esa manera toda la información. Hoy, dicho sea de paso, va a estar en la hora N un invitado bomba que va a decir seguramente mucho. Vamos a volver luego de la pausa con ese tema. Bueno, ya vieron ustedes la promoción de la hora N. Hoy día va a estar, bueno, este representante de Odebrecht que vino a ocupar el puesto del señor Barata, ¿no es cierto? Así que luego de lo que hoy nos hemos enterado gracias a IDL Reporteros, va a estar esta entrevista interesante, porque queremos saber... Igualito, los representantes de Odebrecht, ¿no? Con lentes, creo que ¿no? están hechos a imagen y semejanza de Marcelo Odebrecht. Todos con los lentes. Una fábrica de fotocopia. Ejecutivos. De copy de representantes, Bueno, hoy día IDL Reporteros ha publicado el acuerdo, ¿no es cierto?, entre el Ministerio Público y el Ministerio Público y la empresa Odebrecht, los términos del compromiso especial para el uso de pruebas, me imagino, ¿no? Así que, bueno, lo que todo el mundo creía que iba a suceder, pues finalmente está en documentos. La Fiscalía Peruana se ha comprometido a no procesar civil, penal y administrativamente al grupo Odebrecht, sus funcionarios y empleados. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Qué dice el congresista Villanueva? Bueno, estamos en un momento inicial a la espera de las bombas que debían provenir, ahora que hablemos de bombas, de Brasil, desde los primeros días de junio, en que se prometió que se darían cuenta de los nombres distintos que quedarían comprometidos no solamente en el Perú, sino en la red de países con los cuales ha quedado o está comprometido Odebrecht. Lamentablemente no es la justicia peruana la que termina descubriendo y desenmarañando toda la red de corrupción instalada por Odebrecht en el Perú, ni tampoco el resto generado por las otras empresas y las otras relaciones con la administración pública. Es Brasil y es Estados Unidos. Se entiende que
que un convenio de esta naturaleza obedece a la idea de que ya los funcionarios de Odebrecht están siendo juzgados en Brasil. Claro, a nosotros que nos importa los funcionarios de Odebrecht. Lo que nos interesa es la información que pueda darnos cuenta de quiénes son los funcionarios peruanos en las distintas instancias, en los distintos lugares, en el Ejecutivo, nacional, regionales, provinciales, que pudieran quedar comprometidos porque ellos son los responsables. Y en ese sentido, sí le parece una buena estrategia de la Fiscalía decirle, ok, no nos interesan ustedes ya van a pagar en su país, lo que queremos es que nosotros los dejamos aquí, no los procesamos, pero nos entregan todas las cabezas. En la medida en que parte de los funcionarios, o quién sabe si todos los funcionarios comprometidos igual con Perú, están ya siendo juzgados por la justicia brasilera, y en la medida en que a los peruanos y al Perú nos interesa fundamentalmente identificar todas las redes de corrupción que pudieran haber estado comprometidos con el caso Odebrecht, que son muchos. En el caso de Cusco tenemos varios proyectos, está la interoceánica, está el gasoducto surperuano, está la vía de evitamiento, está el hospital, que son obras que empezaron con montos bajos y terminaron multiplicando los montos y que ya dan cuenta de algunos comprometidos. Y ahí usted, entonces, ahí no le gustaría a usted ver a uno de estos empresarios que vino a hacerse de la plata de todos nosotros procesado en nuestro país. Bueno, sería bueno, pero ya están siendo procesados en el Brasil. Por eso le pregunto. Sería bueno, pero lo que más nos interesa es identificar a quiénes fueron los que le sirvieron a los propósitos de Odebrecht, dándoles las facilidades, sobrevalorando, aceptando sobornos para saquear los presupuestos públicos que muy bien pudieron haberse multiplicado en otras realizaciones para forjar bienestar. Para Odebrecht y para los funcionarios, para los representantes de Odebrecht, la cosa no se va a poner peor. Si los procesan aquí, además de ya la fila de denuncias que tienen, no solo en Brasil, sino en todas partes del mundo, ellos no tienen nada que perder. Y dicen, bueno, ok, entonces procésame, pues, pero no te digo nada. Claro, si no tuviéramos un convenio de este tipo, si el Ministerio Público no hubiera hecho un convenio, simplemente no tenemos la información y se nos cierran tales posibilidades. Creo que esa podría haber sido la contraparte. Eso indignó en un momento porque dicen, bueno, estos encima vienen acá, corrompen, se traen abajo todo el país y encima quieren condicionar y quieren obligar a la justicia a actuar como a ellos les interesa, pero finalmente tiran la sartén por el mango en ese sentido y dicen, bueno, nosotros no colaboramos, pues. ¿Le parece que esta es una buena estrategia o no el Ministerio Público? Que no les queda otra que simplemente aceptar estas condiciones y decir, bueno, ya, ok, entréguenos entonces a los funcionarios corruptos del Perú. Bueno, lo que pasa es que la justicia peruana y el Ministerio Público se encuentra en una situación muy débil, por eso es que se da este convenio inclusive con los 30 millones de soles, cuando sabemos que Estados Unidos hizo similar demanda de indemnización, son 2.000 y hasta 3.000 millones de dólares. Y puede ser el doble. Entonces, bueno, hay que empezar a fortalecer nuestra institucionalidad judicial para poder empezar a pensar que en algún momento podamos tener tales o similares condiciones. Con esta becerril. ¿Este costo-beneficio qué le parece? Sí, yo creo que en este caso estamos con las manos atadas, estamos encadenados y para saber la verdad dependemos absolutamente de las delaciones que han pasado en el Brasil. Si nosotros no accedemos a esas delaciones, acá en el Perú no vamos a obtener nada. Conversaba hoy día con colegas de la Comisión Lavallato, lo poco que conocen, por ejemplo, del Ministerio Público es poquísimo, tampoco, por ejemplo, no lo comparten. El Ministerio Público abiertamente ha dicho que no le va a dar nada al Congreso. Así es. Entonces yo creo que en estas condiciones tampoco tiene mucho el Ministerio Público. Entonces la única manera... No, sí tienen. No tiene mucho realidad, recién cuando hay esta última vez han tenido cierta información. Pero yo creo, ¿qué queremos? Primero queremos el resarcimiento económico, ¿correcto? Y eso lo vamos a tener. Y acá hay un decreto de urgencia 003, donde habla del fideicomiso, donde ya hay algún dinero, poco pero puesto ahí, en la medida que estas empresas corruptas brasileras comiencen a vender sus activos pasivos, pasan al fideicomiso. Así es, o sea, económicamente vamos a ser resarcidos, ¿correcto? En el tema penal, estas personas seguramente en Brasil van a ser condenadas de acuerdo a su participación o de acuerdo a la información que den. Pero yo creo que lo fundamental para nosotros, y hablo como político, es que se conozca quiénes son los políticos corruptos que han lucrado también con el erario nacional. Porque seguramente muchos políticos corruptos dirán, pues, esto no conviene, no hay que entrar a ese convenio. De esa manera nunca vamos a tener, digamos, la certeza, la información que nos corresponde. Desde mi punto de vista,
tiene que hacerse por obligación, no porque me gustaría acceder a ¿Usted cree que ahora vamos a saber quiénes son realmente los que están comprometidos, van a ser los que reclaman en contra de ese convenio? Claro, sí, claro, obviamente, si es que finalmente es la condición que no, acá en el Perú, no investiguemos para que ellos nos den esa información, es la única manera. Y yo sí creo que para el Perú, poniendo costo-beneficio, sería mucho mejor conocer quiénes son los corruptos. Bien, bueno, vamos al siguiente tema rapidito, que bueno, nos quedan solamente 2 minutos, pero sí, bueno, la verdad es que no es poca cosa. También tener algún pronunciamiento de nuestros representantes aquí, porque de verdad ya lo de Venezuela es insostenible y ya estamos en una escaramuza directa, ¿no? ¿Qué le han dicho al presidente? La Cancillería de Venezuela y la de Perú, ¿no? Le ha dicho que saque sus fúnebres manos de Venezuela. Al presidente de la República, al presidente, eso es lo que le ha dicho. Bueno, a ver, rápidamente nuestros parlamentarios. Bueno, hay un compromiso del Perú con la Carta Democrática que obliga al Estado peruano a actuar como lo está haciendo el presidente Kuczynski, al demandar la necesidad de restablecimiento democrático del país hermano Venezuela. Lo hemos expresado reiteradamente en el Congreso y creo que no podemos hacer sino reiterar y respaldar la actitud, en este caso, del presidente del Perú. Sí, y yo también quiero esta vez respaldar la actitud que está tomando el presidente Pedro Pablo Kuczynski, incluso mucho más relevante que otros presidentes de otros países, por lo menos de esta parte del continente. Él está tratando de que esto se solucione. Obviamente que ese tipo de que llega al insulto no lo podemos permitir. Yo creo, como me ha dicho algunos congresistas, de que sería ya motivo para finalmente retirar. Así es, eso sería lo más próximo y una medida adecuada a cómo la canciller de Venezuela lo están planteando, ¿no? Con bastante vehemencia, lo dijo antes ya el ex canciller Jorge Castillo. Luis González Posada, ahora lo ha dicho Jorge del Castillo, que se retire el embajador de Venezuela en el Perú. Bueno, eso sería lo más apropiado. Muchas gracias a nuestros invitados. 8 de la noche, quédese con primero a las 8 y Mariela Huerta. Y después a las 9... ¿Quién viene? Viene el representante de Odebrecht en el Perú. No se lo pierda en la hora N.